En realidad me parece un poco extraño. Uno, Profesor, buenos días. Anaconda, Para instalar Anaconda me ven como poquito que el espacio no pesado, está. pero pesado en el sentido de... O sea, Aló, cuando pongo Anaconda, me parece, me estoy escucha, escuchando profesor, muy bajo. sí tengo No sé a espacio qué para se debe. Anaconda, pero cuando quiero instalarlo, ¿me escucha, profesor? Hola. No logro escucharla del todo. No, me está hablando, señor Vidal, me parece que... Sí, sí, ¿me escucha ahora? Aló, Hola, ¿me escucha? no, no la logro escuchar bien. Tengo un problema con el audio. ¿Podría ponerme en el chat, por favor? Profesor, ¿me escucha? Hola. Hola. La verdad, señorita, no, qué raro, es extraño que no tenga el Anaconda. A ver, ¿usted tiene una cuenta de Gmail? Por favor, por el chat, porque no lo estoy escuchando. ¿Tiene usted una cuenta de Gmail? Porque una opción que se puede utilizar sin instalar nada es el Google Colab. Y el Google Colab se puede, no necesita instalar nada y por lo menos para las primeras clases va a servir. ¿Me escucha, señorita García? ¿Está escuchando, por favor? Ya, si tiene Gmail, vamos a ver, si tiene Gmail, entonces, si tiene Gmail, puede poner así en la pantalla, ¿me está viendo lo que estoy poniendo? Google Colab. En este Colab Google le va a usted dar clic y le va a salir para ingresar a esto de acá. Te va a salir algo así como la bienvenida a Colab. Entonces, acá en archivo, ahora, eh, si usted tiene Gmail, tiene acceso al Drive de Google. Si tiene acceso al Drive de Google, puede agarrar acá por el archivo y dice nuevo notebook. Entonces le va a crear un cuaderno notebook. Esto de acá es 98% igual al Jupyter Lab. El problema que hay acá es que cuando avancemos en el curso hay ciertas cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, cuando hagamos la librería Tkinder, ya hay algunas cosas que son ligeramente diferentes. En el Jupyter Lab es acá arriba para ejecutar, acá está para ejecutar de acá a la izquierda. Pero es básicamente lo mismo. Esto es un notebook a lo que Google le hizo unos pequeños cambios y va a poder trabajar por lo menos ahora. Sin embargo, yo le recomendaría, bueno, borre todo de nuevo, todo en su máquina, todo lo que diga Python o Anaconda, búsquelo y elimínelo, baje Anaconda y ejecútelo de nuevo. No debería haber problemas. Mientras tanto, podría trabajar esto de acá. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar la clase? Acá en la clase, en la unidad 1, yo he dejado esto de acá. Dice operadores matemáticos, lógicos, variables, enteros y flotantes. Esto es un cuaderno, notebook. Eso es un notebook. Lo que tienen que hacer es bajarlo a su máquina, creen un directorio dentro de su carpeta de documentos, creen un directorio para la clase. Lo bajan a su máquina y en ese directorio ponen ese cuaderno. De tal modo que cuando abran su Jupyter Lab, este, yo, por ejemplo, tienen que ubicar dónde está ubicado ese documento, le va a permitir irlo ubicando, y una vez que lo ubiques, ¿no?
lo abres. ¿Ok? Y lo van a poder utilizar. Ahora, señorita García, usted igual tiene que bajar este que dice operador matemático, lo baja a su máquina, pero después tiene que llevarlo al drive de Google, ¿no? Al drive de Google. Por ejemplo, a ver, yo voy a cerrar este de acá. Hay que ir al drive de Google. Eso debe estar por acá. Al drive de Google. Y copiar, subir al drive de Google, subir ese cuaderno Colab. Entonces, cuando ya está en el drive de Google, el cuaderno Colab, usted le da doble clic y se abre el Google Colab y se va a abrir el notebook que yo les acabo de enviar. ¿Ok? Entonces, de momento, señorita García, yo le diría que trabaje, abra su drive, en su drive suba el archivo que yo le acabo de dar, o sea, tiene que bajar este ISO operador de matemáticos, subirlo a su drive, y en el drive va a aparecer, y le va a dar doble clic y él inmediatamente lo va a mandar al Google Colab y va a poder seguir la clase. Los que han podido instalar Python y tienen JupyterLab con Anaconda o a mano, van a poder ver, bajen el archivo, lo ponen en una cierta carpeta, acá con esta parte del explorador ubican esa carpeta, le dan doble clic y se abre. A ver, por favor, quiero que todos estén acá. Señorita García, trate de hacerlo, por favor, y me avisa qué tal le va. ¿Ok? El único problema que tengo es que no los escucho. ¿Alguien podría hablar aquí? ¿Alguien me podría hablar? Profesor, Si escucho, ¿se escucha? ¿Se escucha, A profesor? ver. Sí, lo estoy escuchando. Bajo, pero lo escucha. Ok. A ver, hable de nuevo, por favor. Sí, ¿se escucha bien? Ahora. Quiero ver dónde lo escucho mejor. A ver ahí. ¿Se escucha mejor, profesor, o Nuevamente, no? por favor. Sí, bueno, está por ahí. Ok, gracias, señor Carguerrica. Gracias. Bien, vamos a comenzar la clase. Ya nos vamos a meter en Python. Vamos a ver el día de hoy operadores y variables en Python. Vamos a ver una serie de detalles. Vamos a ver si seguramente nos va a sobrar un poco el tiempo. Este es un cuaderno notebook donde he puesto muchas cosas y yo les quería mostrar esto de acá al principio. Yo siempre comienzo mis clases de Python con lo que se llama la filosofía Python. Hace algunos años, ya varios años, Tim Peters, que fue uno de los desarrolladores de Python, creó esto que le llama el ZenPython. El ZenPython se puede ver en inglés, es creo que, bueno, el ZenPython es un poco la filosofía de Python y ustedes se van a dar cuenta que los comandos y las cosas de Python y las recomendaciones que nos da Python para hacer buenos programas en Python están muy ligados a este Python. Y ustedes se dan cuenta que a medida que hacen la clase, yo les voy a decir, ¿se acuerdan el ZenPython al principio? Y se lo voy a hacer recordar. ¿Ok? Siempre es bueno saberlo. Me voy a tomar unos 5 minutos en esto. No voy a explicar cada uno de ellos, pero les he dejado 2 direcciones acá en este cuaderno, donde hay 2 videos en donde explican desde 2 puntos de vista y con más o menos detalle qué significan, o sea, cuál es el significado de este ZenPython. Yo voy a tocar alguno de ellos, o casi todos, pero para profundizar con más detalle, acá hay 2 buenos videos que nos explican qué hay detrás de todo este ZenPython y cómo Python es desarrollado con eso y cómo nosotros también tenemos que desarrollar teniendo en cuenta estos principios de Python que nos permiten escribir un buen código Python.
La primera frase o el primer pensamiento que puso fue que bello es mejor que feo. Eso yo sí lo hago muy, recalco mucho eso cuando trabajamos ya programas complicados en Python. ¿Por qué? Porque uno puede escribir código Python que funcione, pero que realmente, visualmente, se vuelve un poco difícil de entender. ¿Ok? No se dan los espacios adecuados, parece un código apiñadito. Y lo que tenía la filosofía Python es que el código sea fácil de leer. Python en el fondo tiene razón en muchas cosas, pero los creadores de Python tienen razón cuando dicen que uno más pasa tiempo leyendo código Python que escribiendo código Python. No, en realidad leyendo más código que escribiendo código. Porque a veces uno escribe código que puede tener 200, 300, 500 líneas. Y después de 2 semanas o 3 semanas o un mes vuelve a verlo y ya no entiende lo que está haciendo. Si está bien escrito, siguiendo las pautas que vamos a ir aprendiendo en el curso que indica Python para una buena escritura, te sale un software bello, el otro va a ser feo. Es exagerada esa traducción, pero bello es mejor que feo. Y se van a dar cuenta de eso. Explícito es mejor que implícito. Muchas veces uno conoce el código, a veces quiere hacerlo muy cortito, y en una línea, Python te permite poner cosas en una línea pone una cosa que funciona, y después dices, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona esto? Es medio implícito, pero no es tan claro. Entonces te dice, no, ¿sabes qué? Hazlo claro, si lo voy a hacer una línea y tienes que usar 4, escribe 4 líneas. De tal manera que quede explícitamente claro qué es lo que quieres hacer en ese código. Después dice, simple es mejor que complejo. Sí, hay veces hay soluciones simples y a veces hay soluciones complejas. Y uno a veces se hace las cosas complejas por gusto, podría hacerlas uno más sencillas. Hay herramientas de Python y las vamos a ir aprendiendo. Y cuando les enseñe, les voy a decir, ¿se acuerdan de que simple es mejor que complejo? Por eso es mejor hacerlo así. Te van a acordar. Dice, pero complejo es mejor que complicado. Sí, hay veces a veces el software es un poco difícil y bueno, sale un software complejo, pero a veces uno se complica la vida más de lo debido, ¿no? A eso es lo que va. Plano es mejor que anidado. Si todos ustedes han llevado o están llevando algoritmos, saben que el sí, ¿no? El selectivo, uno dice sí, tal cosa, y dentro de esas cosas dice y sí, y tiene varios sí anidados. Una recomendación en términos generales que una vez leí y que me parece correcta es que si uno tiene más de 3 sí anidados, entonces uno debe pensar en reescribir el código. Porque seguramente hay alguna otra manera más simple, más plana, que hacer tantos sys anidados. Eso es lo que te dice Python. Puedes hacer las cosas, no hagas tanto anidamiento, porque en realidad ya sale feo, ya no sale tan explícito y ya no sale tan simple, ¿no? Ahora, disperso es mejor que denso. ¿A qué se refiere con eso? El código vamos a ver, yo les voy a ir contando a ver que avancemos. Mira, cuando creamos una función hay que dejar una línea acá acaba la función y hay que dejar una línea en blanco. O cuando son clases hay que dejar 2 líneas en blanco. Cuando vamos programación objetos. Pero cuando tú no lo haces todo pegadito y además no dejes espacios, ahora se van a dar cuenta que, por ejemplo, cuando pongamos, por ejemplo, A igual B, por decir algo, o A igual 5, vamos a escribir A espacio igual espacio 5. También se puede escribir A y sin espacio el igual y sin espacio el 5. Pero imaginen que eso se va alargando a un código de 800 líneas. Entonces te sale denso y eso ya no se lee bien. Disperso, dar espacios, dejar que cada pedazo de código quede bien identificado qué es lo que hace, es mucho mejor, ¿no? Y por supuesto esto está ligado mucho que la legibilidad cuenta, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, incluso los nombres de las variables tienen que ser más o menos claros para decirnos qué contiene esa variable, ¿no? La legibilidad cuenta. Ahora dice, los casos especiales no son tan especiales como para quebrantar las reglas. Es decir, en general, uno debe cumplir las reglas.
Una de las reglas que te dice Python es que en una línea, no deberían haber o no debería ocuparse más que hasta la columna 79, es decir, hasta 79 caracteres. Ya 80 es quebrantar las reglas. Hay forma de reescribir algo en 2 líneas, ¿verdad? Se puede hacer a continuación la siguiente línea. Entonces, esas son las reglas. Otra regla te dice la tabulación o el sangrado o la indentación, como se llama en inglés, debe ser de 4. A quienes la hacen de 2, ¿no? De 4. No hay motivo para quebrantar esas reglas. Y sin embargo, lo práctico le gana a lo puro. Cuando veamos un rato, en unos puntos vamos a utilizar el Visual Studio Code. El Visual Studio Code, y una de las cosas que le pedí que instalen a mano, creo que Anaconda ya lo tiene, es un software que se llama un formateador, que te agarra tu software, lo que tú has escrito, y te lo acomoda según las reglas de Python. Pero ese software, Black, te permite usar hasta 88 caracteres, lo cual contradice la regla esa de no irte más allá de los 79. También les voy a dar documentación sobre las reglas esas. Sin embargo, Black dice, ¿por qué yo voy hasta los 88? Porque cuando yo los 79 y los códigos son grandes, parto, a veces por un carácter tengo que partir la línea en más de una. En más de una línea, tengo que poner el código en más de una línea. En cambio, cuando uso 88, se reduce drásticamente las líneas que tengo que partir, porque a veces se parten simplemente porque están en la posición 80, estoy en la posición 81. Entonces ellos han descubierto, han mostrado sus estadísticas, muchos análisis de código han hecho ellos, que con 88 se parten menos líneas. Ese es un caso en el que lo práctico le gana a lo puro, por ejemplo. Ahora, los errores no deben dejarse pasar silenciosamente. Es una cosa que les voy a explicar un poco más cuando veamos el manejo de errores, pero que también lo explican en los videos. A menos que hayan sido explícitamente. Esas dos cosas van juntas y cuando veamos ejemplo de control de errores se lo voy a decir. Frente a la ambigüedad, rechaza la tentación de adivinar. Esto ocurre que a veces la cosa parece medio rara, ¿no? Debe estar haciendo eso. No, tengo que hacer mi código lo más claro posible. También vamos a ver algunos ejemplos, cuando tengo ejemplos en los que esto se nota muy claramente. Debería haber una y preferiblemente solo una manera obvia de hacerlo, ¿no? Aunque esa manera puede no ser obvia al principio, menos que usted esté holandés. Esta es una broma, un poco haciéndole broma al creador de Python, de que dice que era un genio y que para él lo que parecía obvio a él, no le parecía obvio a todo, ¿no? Y eso porque él era holandés. Pero en realidad hay varias formas muchas veces de hacerlo, pero hay formas que son más claras y es más obvio lo que hace. Y esa forma debe ser clara, obvia para todo el mundo. Medio subjetiva es esta parte. Dice que ahora es mejor que nunca. Sí, porque hay veces uno posterga y dice, un poco que no haga muchas veces uno planea y no hace, no hace, comienza a hacer algo. Aunque tu software inicialmente no sea la mejor versión, haz una primera versión y comienza a mejorar. Aunque nunca es a menudo mejor que ya mismo, o right now, porque lo ponen ahí Sucede que a veces tampoco hay que ser tan precipitado, ¿no? No es todo cosa de hacerlos a la carrera. Y a veces, como dicen, lo urgente no le deja tiempo al importante, ¿no? Entonces, a veces, ese tan urgente no es tan urgente. Este último principio es muy interesante y tiene que ver mucho con nuestro curso. Dice, si la implementación es difícil de explicar, es una mala idea. Es una mala idea. ¿Ok? Entonces, cuando hagan la sustentación de su trabajo, si logran explicarlo de una manera bastante clara, es que seguramente lo han pensado bien, o por lo menos tienen claro lo que han hecho. Pero dice, si la implementación es difícil de explicar, es una mala idea, que no lo han pensado bien. Ahora, si la implementación es fácil de explicar, puede que sea una buena idea. A veces puede estar demasiado simplificada también. Pues es interesante. Y los espacios de nombre, los namespace, son una gran idea. Hagamos más de estas cosas. Los namespace lo vamos a explicar un poco cuando hagamos funciones, ¿no? Como significa que a veces uno puede utilizar variables con el mismo nombre,
pero en contextos diferentes y no se va a poder confundir porque son cosas que están en contextos diferentes. Eso lo vamos a ver también. Entonces, de estos, los 4 puntos, explícito es mejor que implícito, simple mejor que complejo, complejo mejor que complicado, y estas 2 últimas son cosas que vamos a tener en cuenta mucho durante el curso. Acá, como les digo, hay 2 videos que los pueden ver donde explican con más detalle algunos de estos principios de la filosofía Python. Es así, pues es import. Ay. Bueno, si una celda usted pone import this, le sale el CenPython en inglés. Está ocultito y el CenPython está dentro de Python. Bien, vamos a hacer un primer programita en Python. Esto que está acá, yo ya lo he escrito, pero ejecútelo. O sea, en Python, cuando uno pone un símbolo de numeral, el hashtag, no, el Michi, ¿no? Permite poner comentarios. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver un ejemplo de uso de print. Print, y es el primer comando que les voy a enseñar, aunque más abajo hay algunas explicaciones adicionales, y vamos a ver que print tiene muchas opciones más. Print es una función de Python, es una de las funciones más usadas. Print permite que algo que produce en el print lo muestre en la pantalla del computador. ¿Ok? Print, vamos a usarlo todo el ciclo, y van a ser unos expertos en print. Print permite que se pongan cosas en la pantalla del computador. Entonces, el primer programa que vamos a hacer es decirle que imprima en la pantalla la frase hola mundo. Ese que es clásico, cuando uno aprende cualquier lenguaje de programación, lo primero que le hacen escribir es hola mundo, metiéndose al mundo de la programación. En Python es simplísimo, se dan cuenta, es una sola línea, porque los otros son comentarios. Los comentarios Python los ignora. Print, paréntesis, observen los detalles. ¿eh? No hay espacio entre la T y el paréntesis. Si lo hay, va a funcionar, pero va en contra de las reglas. Ahora, como digo, yo tengo un documento donde explica muchas de las reglas. Las reglas están en lo que le llaman la PEP 8. Yo he hecho un resumen de eso y tengo un documento en un tip Python que lo voy a dejar dentro de unos días seguramente. Entonces, ojo al detalle, comillas dobles pueden ser comillas simples y cierre el paréntesis. Y ahora vamos a ejecutar esta celda. Para ejecutar esta celda, los que están en JupyterLab pueden darle acá a esta flechita de acá, o pueden presionar mayúsculas, o sea, el Shift, y Enter, y la celda se va a ejecutar. Y eso es lo que vamos a hacer. Y a la hora que se ejecuta te pone hola mundo. La señorita García, que está acá en el Google, para ejecutarlo, como ya vimos, para ejecutarlo, tiene para ejecutarlo podría tendría algo así como print, entre comillas, la mundo. Para ejecutarlo está la flechita acá al costado izquierdo. Y eso se lo quería hacer notar por la primera vez. Lo haga, si alguno está usando Colab también. Se demora un poquito, porque cuando uno utiliza Colab, no ha instalado nada en su máquina. Y esto realmente no está corriendo en nuestra máquina. Si se dan cuenta, acá dice RAM disco. Google te está dándote en la nube, en su nube, un espacio, un poco de memoria de uno de sus computadores y un pedazo de disco para ejecutarlo. Por eso la primera vez, cuando te dice, la gente está conectando, la primera ejecución como que demora. Después las otras van a ser más rápidas. Pero por ese mismo no funciona Tkinter y hay otras cosas más que no funcionan necesariamente bien.
Por eso yo prefiero trabajarlo en el JupyterLab que trabaje en su máquina. Por ejemplo, cuando veamos la biblioteca Daytime para manejar tiempo, cuando uno trabaja en Google, tiene sí, como 7 horas de adelanto, porque está con la hora del 7 o 6 horas, no recuerdo, está con la hora de meridiano de Greenwich. Y en cambio no está con la hora local, ¿no es cierto? Entonces, esos detalles. Pero por el momento se puede utilizar. Muy bien, ahora vamos a aprender un poco sobre los operadores y las variables. ¿Ok? Los operadores. Python, como todo lenguaje de programación, igual que hemos visto también los algoritmos, tiene operadores. Acá yo he hecho este resumen lo encontré en un libro de Python muy interesante. Normalmente se habla simplemente de los operadores así de manera simple. Sin embargo, acá me gustó porque hay algunos detallitos que sirven y que son importantes sobre todo en el orden de las operaciones, ¿no? Muy, muy importante. Existen dos tipos de operadores, eso desde el punto de vista matemático, y también se refleja en Python. Uno es el operador unario. Unario, ¿qué es eso? De repente no lo hemos escuchado. Unario significa que el operador, ¿no? Solo trabaja con un número, con un operando, con un operador. Pero ¿cuál es? Por ejemplo, el signo menos delante de una cantidad. Le está cambiando de signo. Lo está poniendo como -3. Ese es un operador unario. También va a servir para una resta, por supuesto, pero si va solo -3, por ejemplo, el menos es un operador unario, porque lo está poniendo como negativo el número 3. Pero la mayoría son operadores binarios. Actúan sobre dos operadores. Por ejemplo, una resta, 4 menos 7. El menos es un binario, porque trabaja contra el 4 y el 7. Resta 4, le resta 7. ¿Ok? Entonces, acá, en esta tablita que está acá no sé dónde ponerlo para que me estorbe poco. Creo que acá está mejor. Están los operadores, la exponenciación, cuyo símbolo en Python es un doble asterisco. Si ustedes se acuerdan de su curso de algoritmos, se utilizaba ese como sombrerito para elevar un número al cuadrado o a alguna potencia. En Python se utilizan dos asteriscos juntos. Es un operador binario, porque necesita una base y un exponente, y su asociación es por la derecha. Ojo con eso, esto se cumple muy estrictamente en Python. Ahora vamos a hacer un ejemplo, es decir, por la derecha. Vamos a ver un ejemplo. Después viene el unario de la identidad, es decir, cuando pongo +3, ya sé, aunque el más es medio redundante, porque si no lo pongo está implícito, pero significa que está el más, es unario. Lo deja el nuevo positivo y como vimos, el menos, es el operador de cambio de signo, es unario y funciona y se alinea por la izquierda. Que por izquierda significa que cuando hay igualdad en el nivel de operación se resuelven de izquierda a derecha. En cambio, en la exponenciación, si hay dos exponenciaciones seguidas, se ejecuta primero de derecha hacia la izquierda. Los ejemplos lo van a aclarar más. Después va a estar la multiplicación por la izquierda, la división también por la izquierda. Existe en Python la división entera, que en otro lenguaje y a veces en el algoritmo se utiliza el slash invertido. En Python no usa el slash invertido porque Python utiliza el slash invertido para otra cosa, sino que para la división entera, es decir, si yo divido 7, imaginemos, voy a dividir 7 entre 2. Si yo pongo el slash, me va a salir 3.5. Si yo pongo un doble slash y pongo 7, doble slash 2, es la división entera, es decir, se queda con el cociente nada más. No hay redondeo, me quedo con el cociente. 7 entre 2, imaginen que dividen 7 entre 2. Es 3 por 2, 6, residuo 1. Entonces, el resultado de 7, 2 slash 2 es 3.
se queda truncado, se queda con el cociente, con la parte entera. Después existe el módulo o resto. Por ejemplo, 7 entre 2. 3 por 2, 6, residuo 1. Ese residuo 1 o módulo se obtiene si yo pongo 7 porcentaje 2. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? 1. 7 entre 2 es 3 por 2, 6, residuo 1. Me da el residuo. Y después la suma y resta. ¿Ok? Quiere decir que cuando hay operaciones del mismo nivel se resuelven de algunas, vamos a ver, derecha, izquierda, izquierda, derecha. Veamos algunos ejemplos. Veamos estas expresiones. Si quieren saber cómo escribí estas expresiones, ustedes le pueden dar un doble clic acá y van a ver cómo es que las escribí. Y esto, cómo se explican estos símbolos, está un poco explicado el tip 1 y el tip 0 y el tip 1 que les he dejado para que puedan, que se entiende cómo se escriben estas cosas, ¿no? ¿Se acuerdan que les dejé unos acá? ¿Dónde está? Acá están los tips Python. Aparte de la introducción al uso en Notebook y creación de textos en Notebook. Esto es para lectura si ustedes quieren, no es obligatorio. Pero a veces me han preguntado, profesor, ¿cómo es que logra hacer esto? Bueno, para lograr hacer esto, bajen este libro y le dan, acá Zelda le va a dar clic y ven a ver cómo se hace, que los símbolos usan y ahí hay hasta explicaciones. ¿Ok? Bien, volvamos a lo nuestro. A ver, escriban esto de acá. ¿Cómo lo escribirían primero? A ver, 2 elevado al cubo elevado al cuadrado. Voy a escribirlo yo como ejemplo. ¿Ok? Como ya hemos visto print, en realidad si yo pongo eso y en la celda le ejecuto una sola sentencia, la va a ejecutar, pero como eso a mí no me gusta, hay que mejor usar print. Print. Fíjese, es 2 elevado al cubo. O sea, asterisco, asterisco, que es la potencia 3. Y el 3, potencia, potencia, 2. Fíjense lo que decía esto de acá, que la exponenciación es un operador binario y se resuelve por la derecha. Quiere decir que esta operación, se va a obtener esa operación y después la va a printar en la pantalla. Son 2 exponenciaciones juntas, se resuelve de derecha a izquierda. Quiere decir que no es de izquierda a derecha. De izquierda a derecha significaría que yo al 2 lo elevo al cubo. 2 elevado al cubo serían 8. Y después ese 8 elevado al cuadrado serían 64. Eso sí se resolviera de izquierda a derecha. Pero no se resuelve de izquierda a derecha, se resuelve de derecha a izquierda. Por lo tanto, lo primero que hago es el 3 elevarlo al cuadrado. 3 al cuadrado es 9. Y ahora me queda 2 elevado a 9. Y eso es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, 32, 64, 128, 256, 512. O sea, el resultado de esto debería ser 512. Fíjense que yo lo he hecho de cabeza, sin ejecutar la celda. Muchas veces es bueno, ese ejercicio es bueno, porque en realidad en la práctica viene que le vamos a dar un pedazo de código que no se puede copiar y copiar en un cuaderno colado porque es una imagen, y te dicen, ¿cuál es el resultado de estas 4 líneas de código? Y tienen que hacerlo de cabeza. Es un muy buen ejercicio. A ver, vamos a ver. Voy a ejecutar la celda. Sale 512. No sale 64. Si lo hubiera resuelto de izquierda a derecha, hubiera dicho 2 al cubo, 8. 8 al cuadrado, 64. Y no ha salido 64. Lo ha resuelto de derecha a izquierda. Ha elevado 3 al cuadrado primero, que da 9, y después el 2 elevado a la 9, que es 512. ¿Está claro, chicos? Pregúntenme. ¿Está claro? ¿Sí? Quisiera saber si está claro. Aquí acabamos de ver un ejemplo de esto. Exponenciación, un operador binario que se resuelve por la derecha.
¿Está bien? ¿Está claro para todos? Por favor, denme una respuesta en el chat, si está claro para todos. Si no, me preguntan qué es lo que no tienen claro y se los aclaro. Contéstenme, quiero ver sus respuestas en el chat. A ver, vamos a crear otra celdita acá abajo. Acá está su opción para poner una celdita debajo. Vamos a poner esta celda y vamos a poner, por ejemplo, print 3 elevado a 3 elevado a 3. Esto va a salir un numerazo. Porque vamos a hacerlo de otra manera, para que sea diferente. Vamos a poner un 2 acá. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a elevar primero el 2 al cubo. 2 al cubo es 8. Y después va a elevar el 3 a la 8. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81 y así sucesivamente. ¿Ok? Que no es lo mismo que decir 3 al cuadrado, que es 9, y el 9 elevarlo al cubo. ¿Ok? Entonces, veamos. 6.561. Quiere decir que ha elevado primero el 2 al cubo, lo cual ha dado 8. ¿Ok? Lo cual ha dado 8. Entonces, nada más. Da 8. Y después ha elevado el 3 a la 8. 3 a la 8. Entonces, 3. Y eso da 6.561. Si lo hubiera hecho al revés, hubiera elevado 3 al cuadrado y sería 9, ¿no? Y ese 9 lo hubiera elevado al cubo y saldría 729, que es un resultado diferente. Eso significa que cuando tienen 12 posiciones juntas, se resuelven de derecha a izquierda. ¿Ok? Muy bien. Pongamos otra celda debajo. Y ahora, bueno, voy a ponerle una sola celda para... A ver. En esta acá vamos a poner la siguiente. A ver. Esta es bien sencilla, ¿no? Esta es bien sencilla. Podemos poner print, ¿no? 2. Fíjense, yo lo estoy escribiendo no porque sea difícil de escribir, sino porque quiero remarcar una cosa. 2. Fíjense que dejo un espacio, pongo el más, dejo un espacio y pongo el 3. El espacio, estrictamente hablando, si no se lo pongo, igual va a funcionar. Pero esta es una de las primeras reglas que quiero que aprendan. Salvo en ciertas funciones que vamos a ver más adelante, siempre que existan los operadores, va el operador, ¿no? Perdón, el operando, primero, discúlpeme, va el operando, espacio, el operador, espacio, el operando. Como acá me dicen 2 más 3 más 1, quiere decir que tengo que repetir así, espacio, más, espacio, 1, espacio, más, espacio, 2.
Así se escribe Python. Si no dejo los espacios, va a funcionar igual. Pero estamos rompiendo una de las reglas de la buena programación de Python. Deberían, pues, ¿cuáles son todas esas reglas? Se las voy a alcanzar. Primero yo les voy a decir varias. Y después que he dicho varias, van a ver un resumen que se lo voy a poner en un tip Python. ¿Ok? Ojo, y se lo digo desde ahora, si en la práctica, en una práctica me ponen 2 sin espacio el más, sin espacio el 3, sin espacio sin espacios, y supongamos que esta pregunta valga, por decir, 3 puntos, yo le voy a poner 2.5 por no cumplir las normas de la buena escritura de Python. Quizás en la primera práctica no sea tan riguroso como eso. En la segunda, en la tercera y en la cuarta, sí. Pero donde sí voy a ser pesado es en el trabajo final. En el trabajo final, el software tiene que ser bello, bien escrito, respetando las pautas. ¿Ok? Pautas que vamos a ir aprendiendo, que yo se las voy a ir diciendo poco a poco. ¿Ok? Esta es la tercera clase. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Entonces se escribe así. 2, espacio más, espacio 3, espacio más. Hay algunos casos en que eso no se cumple, sí. Eso se las voy a enseñar también, ¿no? Como parte de City Python. Entonces, acá bien fácil sale 8. Pero ¿cómo se ejecuta? Primero suma, a ver, el más. Tiene el más el mismo nivel de jerarquía. O sea, la primera de jerarquía la tiene la exponenciación. La segunda jerarquía, la identidad. Después la multiplicación, división entera y módulo tienen el mismo nivel y el último nivel tiene sumas y restas. Cuando tienen el mismo nivel de jerarquía, se resuelven, según esto, las sumas se resuelven por la izquierda. Quiere decir que el orden de la operación es el siguiente. Primero suma 2 más 3, va 5. A ese 5 le suma 1, va 6. A ese 6 le suma 2, 8. En ese orden lo ejecutan. ¿Ok? En ese orden. Muy bien. A ver, escriban el siguiente, el que sigue. 2 más 3 por 1 más 2. Ejecútenlo y levanten la mano o yo llamo a alguien y me explica cómo es que se ha hecho esta operación. Vamos. A ver, así al ojo, ¿cuánto creen que sale? 2 más 3 por 1 más 2. ¿Cuánto sale? Al ojo, dígame, eso es facilito. ¿Mm? ¿Cuánto sale? Chicos, no los escucho, no veo sus respuestas. 7. Ah, ya vi su respuesta, disculpen. Es que no está sonando cuando me ponen el chat. Ese es el problema, disculpen. No suena esto de acá. Tengo problemas con esto. Bueno, en fin, ya veremos. 7, perfecto. ¿Y en qué orden lo hace? Primero multiplica el 3 por el 1. Fíjense que hay sumas, multiplicaciones, otra vez suma. La prioridad la tiene la multiplicación, por lo tanto, multiplica 3 por 1, 3. Y después tiene 2 más 3, 5. 5 más 2, 7. ¿Ok? Y eso es lo que va a pasar acá. Si ya lo escribieron, yo ya no lo voy a escribir. A ver, ¿cuánto saldría acá? En el siguiente. Paréntesis 2 más 3 por 1 más 2. El paréntesis tiene la más alta prioridad, más prioridad incluso que la exponenciación. Y tiene más prioridad que cualquier cosa. Por lo tanto, esta expresión de acá, la que yo voy a escribir ahorita, dice paréntesis 2 espacio más espacio 3, cierro el paréntesis, después viene por 1. Entonces, ¿qué es lo que hace? Primero, el paréntesis suma 2 más 3, 5. 5 por 1, 5 más 2, 7. Entonces deberían salir 2 7 acá.
Perdón, el otro sale 8 y 7, perdón, no he escrito el anterior. Pues. Ya, 8 y 7. Ya está. Sí, primero resuelve el paréntesis, después realiza la multiplicación y después la suma. ¿Okay? ¿Por qué? Lo primero que tiene prioridad es el paréntesis. El paréntesis es una suma, entonces realiza primero esa suma porque primero hay que resolver el paréntesis. Ya tengo el 5. Y una vez que tengo el 5, queda una multiplicación y una suma. Primero multiplico y después sumo. ¿Ok? Fíjese que queda 5 por 1. Pero no es que yo primero sumo 1 más 2, 3 y después digo 5 por 3, 15. No. Primero la multiplicación. 5 por 1 es 5 más 2, 7. ¿Ok? Eso también se ha visto en algoritmos. Estoy diciendo para recordar. A ver, ¿cuánto sale este que hice 2 más 3, paréntesis 2 más 3 por paréntesis 1 más 2? ¿Cuánto sale? Así al ojo. ¿Mm? 15. A ver. Dice 2 más 3. A ver, hay paréntesis, entre paréntesis sumas y hay una multiplicación. Entonces es 2 más 3, 5. Ahora el otro paréntesis. Como hay dos paréntesis, se resuelve de izquierda a derecha. 2 más 3, 5. Y acá 2 más 1, 3. Y después hace el multiplicación de 5 por 3 y sale 15. Perfecto. Facilito. Van a ver que Python también lo hace igualito. Te dice paréntesis 2 más 3, 2 más 3, multiplicado, paréntesis, 1 más 2, ya está. ¿Sí? Ejecutamos y sale 15. Aquí está 15. Muy bien. A ver, ¿qué creen que sale de este de acá? Ustedes también lo tienen, así que lo pueden ver. Yo quiero ver sus respuestas. ¿Qué sale este menos, más, perdón, más, menos, menos, más, perdón, menos, más, menos, 6? ¿Qué sale? ¿Qué creen que sale? ¿6 positivo o 6 negativo? A ver, estos son operadores unarios, ¿no? El operador de identidad. El operador de identidad no le hace nada al otro. Es como, digamos, más por menos da menos. Ahora tengo un menos acá. Este menos le cambia, ¿no? Cambio de signo a este, o sea, este más no le sale menos y queda menos. Este menos le cambia el signo por más. A este más no le hace nada al menos y queda menos y debería quedar menos 6. A ver, vamos a ver acá. Dice, a ver, dice más, si lo voy a pegar, más menos 6. A ver qué sale. Menos 6. Como era de esperarse, ¿no? Va por menos por menos más, va por menos 6. Ajá. A ver, este menos con el más, al más lo cambia a menos. Este menos lo cambio por más, y este más queda 6. Debería quedar 6. ¿Ok? A ver, vamos a hacerlo. Menos más, menos más. Menos más, menos más. Y positivo. A ver, ¿cuánto daría esta de acá? 3 entre 2. 3 entre 2. Sale 1.5. 1.5 menos 1 debería salir 1.5. A ver, veamos.
que dice, vamos a poner el print para que lo muestre, vamos a poner, dice, paréntesis, 3 entre 2 son de los casos en que podría poner pegados, pero ya lo veremos las excepciones más adelante. Menos 1. Ejecutamos. 0.5. A ver, de este último, ¿cuál creen que sea el resultado? Ustedes también lo están viendo, quiero sus respuestas. De este último, ¿cuál es el resultado de 3? Eso está escrito como un algoritmo, ¿no? Hay que escribirlo en Python. 3, slash invertido, 2, menos 1. ¿Cuánto sale? Así al ojo, ¿cuánto sale? En un algoritmo, ese slash invertido es la división entera o el cociente. O sea, es este. En Python es 2 slash. En algoritmos es la división entera. Por lo tanto, 3 entre 2, ¿cuánto sale? División entera de 3 entre 2, ¿cuánto sale? División entera entre 2 sale 1. Menos 1, el resultado debería salir 0. El resultado debería salir 0. Y dice 3, división entera, son 2 slash 2 menos 1. 3 doble slash 2, o sea, la división entera, la división entera es 1. 3 entre 2 es 1 por 2, 2 con residuo 1, pero el cociente, o división entera o cociente, es 1. 1 menos 1, resultado 0. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Preguntas, por favor? ¿Preguntas? ¿Todos estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Todos estamos claros? ¿Sí? Ok. Muy bien. Entonces vayamos a los siguientes ejercicios. A ver, háganlo en Python, escriban en Python y díganme cuál es el resultado. Escribo aquí eso en Python y después vamos a ver por qué es que se dan esos resultados y si algún resultado les parece extraño. Vamos, háganlo de una vez.
A ver. Aquí le sale el primero. Vamos, ¿cuánto sale el primero? Así, al ojo. ¿Cuánto sale el primero? $11, perfecto. Primero, a ver, qué operación hace primero? La que está en el paréntesis, o sea, 6 entre 2, 3. 3 por 3, después queda suma y multiplicación, 3 por 3, 9, y 9 más 2, 11. En Python se escribe como, 2 más paréntesis, perdón, ante el paréntesis va el 3, por paréntesis 6 entre 2. Entonces, primero resuelve el paréntesis. 6 entre 2, 3. Entonces ahora queda una suma y una multiplicación. Primero multiplica. 3 por 3, 9, más 2, 11. A ver, la segunda y la tercera son muy fáciles. Hagamos la cuarta. Ese que dice paréntesis 4 entre 2 elevado a la 4 más 2 elevado al cuadrado. A ver, ahí los quiero ver. Ya. A ver, como el tiempo nos está ganando un poco, voy a hacer este ejercicio. Voy a hacer el número 4, ¿no? Este de acá. Este resultado se lo voy a asignar primero a una variable. Voy a llamar esa variable X. Ahora vamos a ver un poco. Las asignaciones las conocen por algoritmos. Saben que el X igual es una asignación. Significa que todo lo que está al lado derecho del igual se tiene que resolver y ese resultado se asigna a la variable X. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la número 4. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Paréntesis 4 slash 2. Pero ahora viene un exponente que dice 4 más 2 más 2, entonces hay que poner un paréntesis, porque tiene que resolverse en la parte de arriba antes de poder hacer el... Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que el exponente es 4 más 2 elevado al cuadrado. 2 Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a resolver primero 4 entre 2 y va a dar 2. Antes de elevar el exponente, tiene que resolver el exponente de el paréntesis de la derecha. Entonces resuelve. Acá hay suma y hay exponenciación. Eleva la exponenciación. 2 al cuadrado, 4. 4 más 4, 16. Y después queda 2 elevado a la 16. Perdón. Y ahora tengo que poner print X. Para no poner, lo he puesto así para no ponerlo dentro del 256. Entonces resuelve el paréntesis de la izquierda, 4 entre 2, 2. Después resuelve el paréntesis de la derecha. 2 al cuadrado, 4. 4 más 4, 8, perdón.
8. Y me queda 2 elevado a la 8. 2 por 2, 4, pues son 8, 16, 32, 64, 128, 256. Ahí está. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer el último. El último. Así que dice menos 3 A ver, veamos qué sale. ¿Por qué sale menos 9? A ver, ¿quién me explica por qué sale menos 9? Los escucho si pueden hablar por el micro no hay problema. Se dan cuenta que este menos 3 y con 3 elevado al cuadrado, el resultado sale menos 9. ¿Por qué? La explicación está acá. Primero, más jerarquía tiene exponenciación, después viene la identidad y el cambio de signo. Este menos de acá es un operador unario que cambia de signo y después viene el exponente. El exponente tiene prioridad sobre el cambio de signo. Por eso es que hace 3 al cuadrado 9 y a ese resultado le cambia de signo. Por eso sale menos 9. Es muy importante eso de ahí porque uno podría equivocarse en la fórmula. Muy bien. Ahora vamos a ver el operador. A ver, observen este detalle. Print, voy a poner print, menos 7 acá, voy a poner print 7 Observen esto. Vamos a ejecutar esta celda y me sale 1. Y cuando hago esta, me sale menos 1. ¿Ah? ¿Por qué es eso? ¿Alguien sabe? ¿Mm? Se lo dejo para que lo piensen. En la clase del día viernes les explico, se los dejo que lo piensen un poco. ¿Por qué si pongo menos 7 porcentaje, es decir, el módulo, o sea, el residuo, si yo quiero ya el residuo de menos 7 con respecto a 2, el residuo de menos 7 con respecto a 2, el residuo me sale 1. Pero cuando yo quiero ver el residuo de 7 respecto a menos 2, el resultado me sale menos 1. ¿Por qué? Otros lenguajes de programación como C++ no lo implementan como las matemáticas lo dice. Python sí, pero C++ en su momento dice, lo hacemos así por una cuestión de rapidez, no sé qué cosa. Pero este está implementado tal cual lo dicen las matemáticas. Se lo dejo para que piensen, una pequeña tareita para casa. El día viernes les explico por qué, al principio de la clase. Muy bien, ahora vamos a ver un poco las variables. Ahora, si alguien tiene una idea ahorita, ¿por qué? Exactamente, señorita, con respecto a eso, debería ir el 3 entre paréntesis, debería ir el 3 entre paréntesis para que salga 9, como es en la operación anterior. En esta, por ejemplo, menos 3 entre paréntesis. ¿Por qué? Porque primero resolví el paréntesis. Y si resuelve el primer paréntesis, el 3 ya se volvió negativo y el negativo lo elevó al cuadrado y sale positivo. Pero acá
como este es un unario, y el unario no tiene, en cambio de signo, no tiene el mismo nivel que la exponenciación, ¿no? Este tiene el más alto nivel de precedencia, la identidad del cambio de signo tiene un nivel 2, o sea, primero se hace la exponenciación, después el cambio de signo, ¿no? Y la multiplicación tiene un nivel 3 y el otro es el nivel 4. Entonces, como la exponenciación va primero se eleva y después se cambia de signo. Acá está por el orden de precedencia. Entonces, ahí les dejo la tarea. Vamos a ver, por favor, preguntas hasta acá. Preguntas, muchachos. ¿Está claro lo que hemos visto hasta ahorita? Pues esto lo vamos a emplear para las operaciones. Porque a veces, y ocurre, que cuando presentan el trabajo combinado de la práctica, han hecho mal la operación, porque no, digo, no llegas al resultado. ¿Pero por qué, bro? Porque has hecho mal, te falta un paréntesis acá, te sobra algo acá, fíjate todo del precedente de operaciones, te sale un resultado diferente. Sí, dígame, señorita García, la escucho, ojalá la pueda escuchar, a ver si voy a tratar de escuchar lo mejor que pueda. Dígame. Ah, perfecto, gracias. Muy bien. Gracias, señorita García. ¿Alguien tiene duda, por favor? Un ratito, voy a dejar de compartir. Señor Celi. Señor Celi, no tengo dos pantallas como para ver esto. Señor Celi, ¿ya resolvió su problema? ¿Podría contestarme, por favor, señor Celi? Pero usted, ¿qué ha instalado? ¿Usted qué ha instalado? ¿Ha instalado a mano el Python? ¿O ha instalado Anaconda? Tendría que estar en su máquina, pues, para poderlo ayudar. Ahorita no sé qué hacer. Yo no sé si puso, cuando instaló Python, yo le dije que había que marcar que lo ponga en el path, en el camino. Si no hizo eso, vete por la zona en la que estaba, lo reconocía, pero ahora que sale, ya está en otra zona de la máquina y no lo reconoce. El path, para que no importe en qué directorio estés, tú lo ejecutas, quieres ejecutar algo como Python y él lo va a ir a buscar. A ver, ¿está en las rutas que me han dado? Sí. Si está, lo ejecuta. Si no está, no lo ejecuta. Entonces, de repente, a la hora que instaló Python, no puso eso del path, pero no sabría decirle. Yo lo único que me queda es, a ver, tiene una cuenta Gmail, para que haga lo mismo que la señorita García, en una cuenta Gmail, y si no tiene, crees una cuenta Gmail, le va a tomar unos minutitos, es gratuita, y le va a quedar un drive. Entonces, esta carpeta la sube a ese drive y le da doble clic y entra al Colab. Y ahí puede seguir la clase. Esa es la que le puedo dar de momento, como salida de momento, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces vamos a trabajar ahorita, minutos que no quedan, un poco las variables. ¿Para qué sirven las variables? ¿No? De variables, ese concepto lo han visto en algoritmos, ¿no? Incluso el que está llevando algoritmos ya debe haber visto esto a estas alturas, ¿no? Entonces ahí vamos guardando valores para poder utilizarlos en la parte de programa. ¿Cómo se asignan los valores de una variable en Python? Igual como hacíamos en el algoritmo, con el signo igual. Acá no hay la flechita, a veces en algoritmos se ve una flechita. Profesor, no Igual, está compartiendo pantalla. X igual a algo, quiere decir que todo lo que está en el valor, todo lo que está en
el lado derecho, por ejemplo, acá, yo hice x igual a esta fórmula, lo primero que pasó, acá me faltaron los espacios, que Profesor, primero resuelve toda esta fórmula y ese resultado se lo asigna a la profesor, variable disculpe, no x. está compartiendo la pantalla. Gracias. ¿No? En la operación anterior, esto debería tener, ya no importa, no, está bien. Resuelve todo esto y ese valor se lo asigna a la variable x. Entonces, el x significa una asignación, no es una igualdad matemática. Significa que todo lo que está al lado derecho del igual, una vez que se resuelve, se le asigna a la variable x. ¿Mm? Declaración de variables. En Python, en realidad, no se declaran las variables. Otros lenguajes de programación, como C++, C, C#, uno tiene que declarar las variables antes de usarla. Es decir, voy a tener una variable entera, estas tres variables son enteras, esta va a ser real, esta va a ser de carácter. Uno tiene que declarar las variables. ¿Ok? En Python no. En el momento que uno le asigna un valor a una variable, es como si la estuviera declarando y ahí funciona. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de esto? La ventaja es que nos da flexibilidad, pero nos deja a nosotros el control de ciertas cosas. Por ejemplo, en C++, si yo declaro una variable entera, solo le puedo asignar valores enteros. Si yo en un momento determinado a esa variable le quiero asignar un carácter, me va a salir un error en el programa. Python no controla eso. Python dice, bueno, eso ya es problema del programador, vea cómo lo controla. Es decir, si yo inicialmente a una variable x le doy el valor 345, más adelante dentro del programa a x le puedo dar el valor, no sé, digamos, José, 10 caracteres. Y me va a aceptar el valor José, entre comillas, y lo va a guardar en la variable x. Eso no es correcto, o sea, mejor dicho, el programador tiene que evitar ese tipo de cosas. Te lo deja en tus manos. En algunos casos puede que sirva, pero en otros casos puede que no. Entonces, eso no, Python no lo controla, te lo deja a tu control. ¿Sí? Ojalá, eso es una cosa. Los nombres de las variables, igual como se ve en algoritmos, siempre se inicia con una letra y también puede iniciar con un guión bajo. Con un guión bajo. Pero no puede comenzar con un número o con un carácter especial. ¿Ok? Solamente acepta como números de variables caracteres alfanuméricos, o sea, números y letras y el guión bajo, pero no te acepta como parte del nombre un asterisco porque va a pensar que es una multiplicación, un signo de menos pues es una resta, tampoco un slash o cosas por el estilo. Ahora bien, Python es case sensitive. Es decir, son diferentes las mayúsculas que las mayúsculas. Ahí pongo un ejemplo, digo, peso con minúscula, si yo creo una variable peso con minúscula, esa variable es totalmente diferente que la variable peso, donde la primera letra es mayúscula, o totalmente diferente si hay otra variable peso, donde todas tienen mayúsculas. Son absolutamente diferentes. Es case sensitive. ¿Ok? Case sensitive. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿No? Uno va a tener problemas. Si profesor, el programa no funciona. A ver, mire que está mi variable, el valor, todas con minúsculas. Más adelante, y acá el valor que estoy usando, acá valor tiene mayúscula, la primera está con mayúscula. Ah, ok. Son diferentes variables. Ok. Ahora bien, en los primeros ejemplos que vamos a ver, vamos a llamar una variable X, una variable Y, unas cositas, nombrecitos simplones. Pero cuando ya veamos, vamos a ver seguramente a partir de la próxima semana, ya algunos programas un poquito más serios. Los nombres de variables también tienen que ser más serios. Es decir, si yo calculo el promedio total,
de las notas de los alumnos, mi variable es el promedio general o promedio final, por ejemplo, no voy a poner PF de nombre. PF no es un buen nombre de variable. En algunos casos puede ser, pero si yo promedio final, PF no sería un buen nombre de variable. ¿Ok? ¿Por qué no sería un buen nombre de variable? Porque PF puede ser puntaje final, puede ser promedio final, puede ser pena final o pena fallida, lo que sea. Pero explícito es mejor que implícito. En Python. Entonces, tengo que procurar que los nombres sean lo más claros posible respecto al contenido de la variable. Tampoco puedo poner puedo, pero no un nombre demasiado largo, pero algún nombre que me sea un poco más explícito con respecto al contenido de la variable. Ahora, hay dos formas de escribir variables que se consideran adecuados. Una es el camel case, ¿no? Es la práctica de escribir palabras compuestas con mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si voy a poner el total a pagar, el camel case, la primera palabra va totalmente en minúsculas. Y las siguientes palabras, la primera letra va en mayúsculas. Pues total por pagar. Fíjense que tengo un nombre de la variable que me dice algo, el total por pagar. Es mucho más simplísimo que si yo pusiera T como total por pagar, ¿no? T, ¿qué cosa es T? Mientras que si pongo un nombre total por pagar es más explícito, ¿no? En Python. La otra forma de escribirlo es lo que llaman el snake case, donde las palabras compuestas son con minúsculas separadas por guiones bajos. Por ejemplo, total, guión bajo, por, guión bajo, pagar. Python en general recomienda la PEP8 que se use snake case en lugar del camel case. Camel case es muy usado por lo que programamos también en C++. En C++ se usa mucho la notación camel case. Le llaman camello porque, digamos, como a partir de la segunda palabra va con mayúsculas como una jorobita, ¿no? Python recomienda total por pagar, pero en todo caso, la mayor recomendación de Python te dice, si en tus programas utilizas variables camel case, utiliza todas tus variables, tienen que ser camel case. Pero si tus variables tienes snake case, o sea, con guiones, utiliza todas tus variables con guiones. O sea, no tengas en un mismo programa variables camel case, con nombres al estilo camel case, y variables con nombre estilo snake case. Sino que sé consistente. Yo prefiero snake case, pero si vas a usar camel case, en todo tu programa, todas tus variables, tendría que seguir el camel case. ¿Ok? A mí me gusta más el camel case, debe ser por mi sesgo de haber trabajado también tantos años con C++, ¿no? Estaba acostumbrado al camel case. En cualquier caso, yo voy a tratar de ser consistente dentro de cada programa y en algunos programas lo voy a usar con camel case y otros con snake case para que se puedan usar. Esto quiere decir que en el trabajo final, ustedes van a definir como parte de un trabajo si van a utilizar camel case o snake case. Y en su trabajo final, si definieron que todas sus variables deben ser camel case, todas tienen que ser camel case. Pero y si hicieron que debe ser snake case, todas snake case. O sea, no quiero que tengan una variable en el trabajo que diga total por pagar y más adelante tengan otra que diga pago guión bajo parcial. No. O todas son camel case o todas son snake case. No. Que sea consistente, porque bello es mejor que feo y explícito es mejor que implícito. O sea, todo uniforme, bonito, ordenado. En Python. Muy bien. Tipo de datos. Vamos a comenzar con los enteros y con los flotantes. ¿Ok? Perdón, ¿tienen alguna pregunta hasta lo que hablé ahí, por favor? ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? En los primeros ejemplos vamos a utilizar, como digo, variables así chiquitas para explicar cómo funciona la X, T, esa cosa. Pero en los programas que vamos a hacer, a partir de la próxima semana vamos a hacer ya programitas un poquito más grandes. Entonces, ahí vamos a utilizar o camel case o snake case. En cada programa vamos a tratar de ser consistentes. ¿Ok? Ok, tipo de datos, enteros y flotantes. ¿No? Enteros son todos aquellos números sin decimales, flotantes son números con decimales. Ojo con lo voy a leer porque es bien interesante esto. Dice, las operaciones suma, resta y multiplicación de enteros producen números enteros. La división de enteros produce un resultado flotante. ¿Por qué? Si yo divido 7 entre 2, 7 entero, 2 entero, el resultado es 3.5 flotante. La división de enteros produce un resultado flotante. Eso de alguna manera se nota por acá. Fíjense acá, 4 es entero, 2 es entero. Pero 4 entre 2 me va a dar 2 real, 2.0. Entonces cuando acá tienes 2 elevado a 4, 4 más 4, 8, y después tienes un 2, pero que ya es entero, 2.0, porque la división de entero, te sale 256 entero. Perdón, 4 entero te sale real, discúlpenme. Y el exponente es entero, pero este 2 ya es real, porque es 4 entre 2 sale 2, pero real. Ha dividido 2 enteros y el resultado es real. Ahora ese número 2 real le va a dar a la 8 y te va a dar 256.0. Ese punto 0 lo pone porque es un número no entero, es un número real. Lo mismo pasa en la primera. Suma, multiplica y divide. 6 entre 2 es 3, pero al dividir un entero, 2 enteros te da un número real, te da un 3.0. 3.0 por 9, por 3, 9.0. Más 11, 11.0. Por eso te sale el punto 0 acá. Eso explica eso. ¿Ok? Entonces, la división de enteros produce un resultado flotante. Si en las operaciones hay datos distintos, el resultado es del tipo más general. Los flotantes son de tipo general, más general que los enteros. Por eso es que nuevamente acá las operaciones. Acá ha salido real o flotante, y aunque los otros sean enteros, ya todo se va a volver flotante. Si hay un flotante, todo el resultado es flotante, o real, como quieran llamarlo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que las cosas que hace Python. No es igual el trato que le da Python a los números enteros y a los números flotantes internamente. O sea, como dice ahí el ejemplo, 3 y 3 del punto matemático lo va a hacer igual, va a funcionar igual en Python. Pero la forma como trata Python es diferente. Primeramente, los números enteros ocupan menos memoria. Un 3 entero ocupa menos memoria que un 3.0, que no tiene que guardar el punto y todas las cosas. Y las operaciones con números enteros en general son más rápidas. Además, cuando desde el punto de vista matemático, un número que diga 3.0, 3.45 es un número real. Entonces, en las computadoras se suele, en realidad lo que se hace es simular a un número real y se le llama número de punto flotante. En realidad esto lo que hace es lo convierte a cualquier número a una especie de número con una cantidad de decimales elevado a un exponente, o sea, a una parte entera y una mantisa, ¿no? Pero eso hace que los números reales puedan perder precisión. Hay formas de mejorar la precisión, por todos los lenguajes de programación, Python, C++, todos tienen programas, porque realmente los de puntos flotantes no son estrictamente reales, en sentido de palabra, porque los números reales son infinitos, pero los números que puede generar reales un computador no son infinitos, depende de la memoria del computador.
pero para fines prácticos no va a haber problema. Pero hay esa diferencia. En algunos casos en donde salgan esos errores de diferencia por redondeo, se los voy a mostrar y le voy a enseñar también cómo usar redondeos para evitar ese efecto un poco pernicioso que a veces hay con los números flotantes. Vamos, ejemplo, lo vamos a ver. Cuando sea el momento, me he dicho que eso sea necesario, lo vamos a ver, ¿no? Entonces, si ya sabemos cómo son las variables, ya sabemos cómo son las asignaciones, si x es igual a 10, es decir, a la variable x le asigno el valor 10, ¿ok? Python se le da un poco diferente, pero no importa. Si yo pongo x igual a x más 10, ¿cuál sería el resultado de x? ¿Cuál sería el resultado de x? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería el resultado de x? A x le asigno el valor 10 y después digo x igual a x más 10. ¿Cuál sería el resultado de x? ¿Ah? ¿Quién me dice? ¿Cuánto sería el resultado de x? 20. Perfecto. ¿Por qué? Porque como x vale 10, primero resuelvo el lado derecho. O sea, 10 más 10, 20. Ese 20 va para acá. ¿Sí? Eso, porque se lo enseñan en algoritmos, que es exactamente igual acá en Python. O sea, es la asignación. Primero se resuelve del lado derecho, el resultado se asigna del lado izquierdo. Entonces, esto se lo dejo como ejercicio. Vamos a ver algunas asignaciones con operadores. Ok. Una cosa que se utiliza mucho en los lenguajes de programación son los, por ejemplo, usar este tipo de contadores, ¿no? Digamos que i es igual a i más 1. O sea, le voy incrementando 1 a un contador, ¿no? Se usa muchísimo. Se ha usado también incluso en algoritmos, ¿no? Esto aplica un incremento de 1 a la variable i. En Python y también en C++, los que han llevado ya el curso con C++, hay formas abreviadas de poner esta expresión i igual i más 1 o cualquier otro número, ¿no? Entonces, este operador x más igual, menos igual, por igual, slash igual, porcentaje igual, división entera igual, porcentaje igual. Fíjense que si yo pongo x más igual 3, es equivalente a decir x igual a x más 3. Es equivalente. Si yo pongo x menos igual 3, es equivalente a que hubiera puesto x igual a x menos 3. Si yo pongo x por igual, es equivalente a que yo dijera x igual a x por 3. Si fuera la división, x división igual, sería equivalente a decir x igual a x entre 3. Si yo pongo x porcentaje igual, sería equivalente a decir x igual a x residuo 3. Igual con la división entera, igual con la exponenciación. Son formas abreviadas de hacer. Normalmente las que más usamos son básicamente las 3 primeras, las 4 primeras, pero sobre todo las 2 primeras, porque es cuando siempre estamos sumando, o incrementando o decrementando un valor. Entonces, tengan esto a la mano, ¿eh? Siempre tengan esto de acá, porque ¿cómo era? Hasta que se acostumbran. Después ya sabes que más igual, menos igual, por igual. Si no, ténganlo al principio a la mano. ¿Ok? Entonces vamos a hacer unos ejercicios. A ver, hagámoslo esto usando nuestra cabecita. Ustedes están viendo esto en la pantalla. Dice, ¿cuál es el resultado de la siguiente secuencia? Preguntas así van a venir bueno, no tan simples como esta, pero análogo a esto viene en la primera parte de las prácticas. La primera parte de las prácticas, que dura media hora más o menos, uno tiene que, le damos pequeños espacios de código y digo, ¿cuál es el resultado de este código? Claro, como es parte virtual, algunos agarran y, bueno, no lo puedes copiar porque te pongo una imagen. Como te lo pongo una imagen, no lo puedes marcar, copiar y pegarlo en el Jupyter Lab o en el Colab, no lo puedes hacer.
pero comienzan a escribirlo, ¿no? Como son como, no sé, pues, 20 preguntas para hacerlo en media hora, entonces, si quieren escribir todo el pedacito de código para ver qué te sale, qué te muestra el Colab o el Jupyter Lab y poner la respuesta, posiblemente de las 20 preguntas, cuando estás por la 10ª, por la 12ª, ya se te acabó el tiempo y no pudiste contestar todas las preguntas. ¿Ok? Entonces, eso suele pasar. Están hechas para que uno, sí, escribir el código en Jupyter Lab, pueda uno sacar el resultado. Uno tiene que acostumbrarse a leer y más o menos darse cuenta cuál sería el resultado sin necesariamente ejecutar el código. Si uno logra hacer eso, acuérdense que aprenden a programar, porque te vas a dar cuenta en tu cabeza, te das cuenta que, ajá, va a estar saliendo mal, acá hay que arreglar algo. O por lo menos te dirá, oye, acá hay algo raro, seguramente que no está bien. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cuál es el resultado de la siguiente secuencia? Fíjense, a X le asigno 1. Después de la primera, X vale 1, ¿ok? Entonces, yo voy a decir X igual 1. ¿Cuánto vale X en este momento? 1, ¿cierto? ¿Cuánto vale X en este momento? Si me pueden ver su micro, yo los escucho bajito, pero los escucho. X igual 1. Ahora pongo X más igual 2. ¿Cuánto vale X en este momento? 3. Perfecto. 3. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Ahora pongo X por igual 2. ¿Cuánto vale X ahora? 6. ¿No? ¿Se acuerdan? X por 3 es decir X por 3. Como X estaba valiendo 2, valía 3, ahora por 2 vale 6. Hasta ahora vale 6. Entonces, X división entera 2. X división entera, no, división entera igual 2. Discúlpenme. Quiere decir que está haciendo, esto se va a decir a X división sobre 3, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuánto valía Era 1 más 2, 3. 3 por 2, 6. 6 división entera entre 2, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? 3. 3 entero, ¿ah? Entero, porque es división entera. Entero. O sea, 3 entero. Ahora te dice X menos igual 2. ¿Pero cuánto queda ahorita? ¿Cuánto queda ahorita? X menos 2. X valía 3. 3 menos 2 va a quedar 1. ¿Está bien? Ahora. A ver. Vamos a ver. X igual 1. X más 2 vale 3. 3 por 2, 6. 6 división entera entre 2 vale 3. 3 menos 2 es igual a 1. Ahora dice X, porcentaje igual 2. Residuo de... Eso debería salir 0.
Vamos a ver. Y después dice X potencia igual 2. Y después dice X división normal 2. Y después te dice que muestres el valor de X. Tengo que poner X. A ver, veamos. 0.5. A ver, veamos. X es igual a 1. 1 más 2, 3. 3 por 2, 6. 6 entre 2, entero, 3. 3 menos 2, 1. 1. Residuo 2, 1 entre 2, residuo 2, cociente 0, residuo 1. X vale 1. 1 elevado al cuadrado, 1. 1 dividido entre 2, 0.5. 0.5 es real. Y te imprime X, 0.5. O sea, acá, esto es 1 entre 2, pero es el residuo. 1 entre 2, a ver. 1 entre 2, el 1 es menor que 2, por tanto el cociente es 0, pero el residuo es 1. Por tanto, acá X es igual a 1. ¿No? Para ir viéndolo, vamos a poner esto. Voy poniendo print X en todos lados, para que veamos paso a paso lo que ha ido pasando. Ahora vamos a ver. Inició con 1. Le sumó 2, es 3. Lo multiplicó por 2, es 6. Hizo la división entera. Al hacer división entera sale 3. Si no hubieran puesto división entera, hubiera salido 3.0. ¿Ok? División entera, 3. Le resta 2, 1. El residuo de 1 entre 2 es 1. 1 elevado al cuadrado es 1. 1 dividido entre 2, 0.5. Fíjense que si yo acá, en lugar de poner división entera, hubiera puesto esto, miren lo que hubiera salido. Desde acá todo hubiera sido real, porque al dividir esto, 3 entre 2, perdón, 6 entre 2, 3. Pero ser la división de 2 enteros te da un número real. Pero como puse acá doble slash, me está quedando con el cociente, es una división entera, el 3 sigue siendo entero y todo sigue siendo entero. Solamente al final, en la última división, se vuelve real. ¿Captan las pequeñas diferencias? Las pequeñas diferencias. Ok, muchachos, a ver, nos quedan unos minutos, pero ya tengo que ir saliendo porque el aula la necesitan. Hagan este ejercicio, ¿ok? Analicen lo que va a ir saliendo, háganlo de cabeza primero, vean cuánto sale, después lo ponen en Python y lo sacan. ¿Ok? Y por favor terminen de leer esto, de tal manera que en la siguiente clase lo avanzamos esto más rapidez. Acá es solamente una muestra. Acá vamos a hablar de los operadores, el AND, hay que acordarse de esto, ¿no? Esto es un recuerdo, un recordaris de PIQ y de POQ. Eso, en Python, el I dice AND, el O es la OR y el NO es NOT, ¿no? Y aquí están los operadores y sus... Denle una mirada a esto, por favor, y acá vamos a comenzar en la siguiente clase. Ya me están pidiendo el currículum, pero si tienen alguna pregunta, todavía me queda un minutito. ¿Ok? ¿Mm?
Todavía tengo unos minutitos, parece que el profesor que estaba esperando ha entrado en otro cubículo. Pensé que me estaban presionando a mí. Ya, entonces como todavía nadie me está presionando, todavía vamos a quedar unos minutos más. Bien. Quiero decirles una cosa. El día viernes de la próxima semana es feriado, es Viernes Santo. ¿Ok? El viernes de la próxima semana es feriado. No se preocupe, si no pongo asistencia, ya le puse presente a todos. Porque lo que uno marca son los ausentes. Por lo tanto, si no marco nada, todos están presentes. Así que no se preocupe. No, cuando toma lista, lo que uno marca en el Sócrates es a los ausentes. Así que no se preocupe, ya, si alguien se salvó pues, por ahí. A ver, la próxima semana es feriado. El viernes de la próxima semana, acá nos toca el viernes, el miércoles, pero el viernes de la siguiente semana es feriado, porque es Viernes Santo. Por tanto, uno tiene que reprogramar esa clase. Sin embargo, desde el punto de vista formal, yo tengo que reprogramar una clase, pero ponernos de acuerdo a qué hora y qué momento es un lío fenomenal. La clase la voy a hacer igual el día viernes de 9 a 11, solo que lo voy a hacer desde mi casa, con mi computadora más grande, no con esta que ve mi esposa, y puedo compartir pantallas, puedo más cosas, un pantallón de más de 24 pulgadas. Lo vamos a hacer exactamente el viernes de 9 a 11 de la mañana. Sin embargo, a ustedes les va a llegar un mensaje que dice, hay una clase adicional que se va a realizar el sábado 8 de 1 a 3. Perdón, de 3 a 5, perdón. Por la voy a poner así. Les va a llegar ese aviso, pero lo van a ignorar. En esa clase no vamos a ir. La clase la vamos a hacer el viernes. Yo ese sábado, a esa hora, yo entro y les pongo asistencia a todos presentes. Y se acabó el asunto. Pero la clase la hacemos el mismo 7. Porque si yo le digo que la clase la vamos a hacer el sábado 8 a las 3 de la tarde, la mitad del salón me va a decir, no, profesor, no puedo, que yo tengo esto, que yo tengo clases, que yo tengo... Porque el sábado no es feriado, hay clases. Y algunos pueden tener clases. Entonces, la clase la vamos a hacer exactamente, pero la asistencia la vamos a hacer con la... Entonces, cuando le llegue el aviso que hay una clase adicional el día sábado 8 de 3 a 5 de la tarde, ya saben qué es eso. La clase, la verdadera clase, la vamos a hacer el mismo viernes, aunque sea Viernes Santo, de 9 a 11 de la mañana. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Todos claros? Los viernes son para eso. O sea que, y algunos tienen clase, porque ponernos 31 personas de acuerdo es absolutamente complicado. Bueno, muchachos, muchas gracias. Entonces nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego. Ya me están pidiendo en la sala, ahora sí. Muy bien, señores, gracias. Nos estamos viendo el día viernes. Entonces, hasta luego.